Hola, buenos días, tardes, noches, lo que sea a la hora que estén viendo esto. Esta es la tutoría que les debía haber expuesto el sábado pasado, pero por motivos variados no pude. Entonces, empezamos. Primero tema, lesiones cutáneas. Tenemos primero que recordar la composición de la piel, la cual está dividida en tres capas: epidermis, dermis y hipodermis. Y en particular la epidermis está subdividida en estrato corno, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato germinativo. Sobre todo este último es de nuestro interés. Las lesiones, bueno, también, perdón, la interrupción, también hay melanocitos y estrocitos en esta capa, pero pues no está representado aquí. Los melanocitos son los encargados de producir la melanina y pues será de interés más adelante también. Ahora, aquí en lesiones elementales de la piel tenemos que se van a dividir en primarias y secundarias. Primero vamos a ver las primarias poco a poco y después vamos a ver todas las secundarias de una vez. Entonces, las primarias son aquellas lesiones que se dan en piel sana, sin otra manifestación. Y las secundarias son aquellas que se manifiestan después de una lesión primaria. ¿Ok? Entonces, en primero, las lesiones primarias tenemos la mácula. La mácula es una mancha que se visualiza en la piel. También puede recibir este otro nombre, mancha, pero pues varía según su tamaño, ¿sí? Este, no tiene relieve, no tiene textura ni espesor, es simplemente una mancha, como si fuera coloreada, o la piel estuviera coloreada, pero no hay ninguna otra cosa que la identifique. Después viene la pápula. La pápula son elevaciones circunscritas de la piel, son pequeñas, sólidas, menor a 0.5 centímetros de diámetro y son superficiales. Las placas, similar a la pápula de tamaño, son como máculas elevadas, ¿sí? Estas sí tienen como un relieve, entonces se pueden sentir e diferenciar de la mácula por esta razón. La vegetación son proliferaciones de las papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel. También podría ser, por ejemplo, una verruga, ¿sí? Que le decimos. Nódulo son lesiones de consistencia sólidas mayores a 0.5 centímetros hasta 1 centímetro que se localizan en la hipodermis. Esto hace que se eleven las otras dos capas, dando este aspecto duro y redondito, como si fuera una bola. Después tiene el tubérculo o nódulo superficial, la cual es de consistencia sólida. Digamos, es como una mezcla entre la pápula y el nódulo, ¿sí? Es como ese aspecto. Las gomas, que son variedad de nódulos, evoluciones de crudeza, reblandecimiento, ulceración y reparación cicatrizal. No es como mucha relevancia. El tumor es una neoformación inflamatoria superficial o profunda de tamaño variable, de consistencia sólida o de contenido líquido. ¿A qué le podemos decir tumor? A la proliferación de tejido en una zona en concreto de variable tamaño de forma no simétrica, por ejemplo, como sería un nódulo o sí, o pues sí, un nódulo o una placa, este, el cual no sea dolorosa y probablemente sea inmóvil. ¿Listo? Las vesículas son pequeñas vejigas, lo que le decimos vejigas, pero pequeñas. Y pues aquí vemos de tamaño menor a 5 milímetros y pueden darse muchas en un espacio muy pequeño. Estas vesículas son, por ejemplo, características del herpes, ¿sí? O, bueno, sí, herpes zóster, que se dan por todo un dermatoma. Las ampollas son vesículas mayores a 5 milímetros, a medio centímetro. Y pues el contenido de estas dos puede variar si es seroso, hemorrágico o purulento. Las pústulas son elevaciones circunscritas de la piel con contenido purulento desde su inicio. Más o menos, por así decirlo, un barro. Las escamas son láminas de capa córnea que se desprenden espontáneamente y pues generan como este aspecto. Y la queratosis son lesiones de consistencia sólida, circunscrita, de engrosamiento que se hace o se expresa en la capa cutánea. Es lo que vemos acá. Queratosis, ¿qué es? Básicamente un callo. ¿Listo? Aquí, como vieron,
En cada una están los ejemplos en los cuales se dan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vegetación en las verrugas, el nódulo eritema, tubérculos, ¿sí? Aquí tubérculos o nódulos. Por ejemplo, los nódulos pueden ser una glándula, una adenopatía, que pues se llega a manifestar de este tamaño, ¿no? Y pues ya, pues ahí vamos viendo poco a poco los ejemplos de cada uno de estos que nos dan, ¿sí? Ahora respecto a las secundarias, empezamos con las escamas, que son láminas secas por desprendimiento anormal o acumulación del estrato córneo. Y pues, más que todo, característico de la psoriasis. Las costras son características de las úlceras, que aquí no están representadas, ahorita más adelante. Las úlceras son como excavaciones en la piel. Y las costras son lo que se forma por encima, endurecimientos del exudado, cual permite la regeneración. Las caras son producto de la eliminación de una zona de necrosis, o sea, tejido muerto, erosiones o exulceración, que pues como se pone rojito la cicatriz, que ya la conocemos, ni profundizar. La úlcera, que es lo que estábamos hablando, que es la pérdida completa de la epidermis junto a la parte de la dermis. No llega hasta la hipodermis, en teoría, ¿sí? Y pues se puede dar por diversos motivos. Estos son muy pocos motivos, desde un trauma hasta bacterias, infecciones, etcétera, problemas de circulación. Las fístulas son hendiduras lineales, las fisuras son hendiduras lineales que atraviesan la epidermis. La esclerosis son induraciones de la piel con pérdida de elasticidad debido a fibrosis o colagenización dérmica. Y la atrofia es la pérdida del espesor, por así decirlo. Aquí vemos otra, según su clasificación, según su contenido o aspecto. ¿Cómo sería la coloración? Las máculas que estamos hablando. Entonces las máculas según acrómica, hipercrómica o eritematosa, dependiendo de su color, o purpúrea. Las telangiectasias son las arañitas vasculares. Sí, más que serían como alteraciones vasculares. La soledad, la pápula, nódulo, tumor, la roncha o jabón, la goma o el tubérculo. Y la liquia, las vesículas, pústulas, ampolla o flictena, que es una ampolla muy grande. Bueno, ahora pasamos a lesiones tipo neoplásicas de la piel. Tenemos el carcinoma vasocelular. Este carcinoma está derivado de células no queratinizantes, o sea, del estrato basal, germinal, por así decirlo, el cual vemos en esta zona, estrato germinativo. De ahí procede este tipo de cáncer. El diagnóstico de todos los tipos de cánceres, no importa qué más les digan, siempre va a ser biopsia. En este caso, normalmente se hace con una biopsia en sacabocados. Y pues ya después también se puede diagnosticar entre comillas, aunque por eso le digo entre comillas, con dermatoscopio o la historia clínica. Mucha exposición solar, raza blanca, sexo masculino, eh, predisposición genética, exposición a radiación, etcétera. Serían sus factores de riesgo, ¿sí? Lo que se hace refiere a esta historia clínica. Mas, sin embargo, pues no nos hace el diagnóstico, solo biopsia. Pues aquí también de importancia, las áreas de riesgo de este cáncer se dan sobre todo en la área H. Que el área H, esta zona de acá, quedó torcida la H. Pero pues esto es como lo que se referencia, ¿sí? La frente, las mejillas, los pómulos, etcétera. Y pues sobreexposición solar, ¿sí? Y todo esto. Los marcadores tumorales de importancia son la vía de señalización Hedgehog, SMO, PTHC1, P53 y KI67. Estos dos últimos normalmente lo vamos a ver muy seguidos, pero este característico, la vía de señalización Hedgehog. Estas carcinomas son características de las úlceras del roedor. ¿Qué es una úlcera del roedor? Es como una ulceración de no necrótico que no sana por mucho tiempo,
A veces tiene aspecto como un barrito que evoluciona, se ulcera, y no sana, sangrante, doloroso, pero por sobreinfección, ¿sí? Y que esto la persona no puede llegar a morirse por la metástasis, sino por complicación local, digamos la infección que puede llegar a generar tener una úlcera abierta en mitad de la cara. En patogenia tenemos que primero se tienen que dar las mutaciones, normalmente inducidas por rayos UV, en el gen PTCH1, la cual activa la activación desregulada de la vía Hedgehog. Y pues esto me genera más mutaciones, ¿sí? Que se activa el gen SMO, que me activa los factores de transcripción GLI y me genera la proliferación de células basales. Ya con todo esto, pues al final también se termina alterando el P53 y pues al ser el guardián se termina de ir de desmadre la cosa y se genera el tumor, el cual crece lentamente, tiene poca capacidad de hacer metástasis y su invasión local es muy fuerte. Y ya, de esta importancia. En hallazgos macros tenemos que se puede ver como una pápula o nódulo perlado, el cual tiene una pequeña protuberancia, aspecto nacarado, a menos pequeños vasos sanguíneos visibles, una úlcera, que es lo que decíamos de la úlcera del roedor, lesión tipo cicatriz, como la vemos acá, y placa eritematosa, como si fuera esto. Ven que tienen los bordes elevaditos un poco, a eso se refiere. Este es el nódulo perlado. Y pues esto puede llegar a considerarse la úlcera. Esto también como es lo que sería referencia de la circulación, ¿sí? Pequeños vasitos y como aspecto. Y aquí otra con aspecto de cicatrizado y endurado, ¿sí? En hallazgos micro tenemos que se ve como la proliferación, ¿sí? Se ve que las células tumorales aparecen en la capa de células basales de la epidermis normal. Esta es una representación que se hace acá, como la podemos ver acá. Este sería lo normal. Se vería como alteración del estrato basal, que es una línea constante de células cuadradas, rectangulares, cilíndricas, perdón. Y vemos cómo se van haciendo como bollitos, circulitos, aglomeraciones. Y pues esto va creciendo hacia abajo, sobre todo. Y pues aquí es cuando ya se infiltra, cuando rompe la membrana basal. Creo que sería más o menos en esta fase, que ya se está expandiendo y aquí es cuando llega a circulación. Y pues no hace metástasis dijimos, pero igual que rompa la lámina basal ya se considera así. Son de crecimiento multifocales, originados en diferentes partes de la epidermis. Y pues como vemos acá en esta parte acá es donde se generan los nódulos, debido al gran crecimiento en el estrato germinal. Ahora pasamos al carcinoma escamocelular. Se originan las células escamosas y pueden surgir en cualquier parte del cuerpo. Los principales factores de riesgo es la exposición principalmente a rayos UV. Y también está, por ejemplo, otras como arsénico en seno, radiación, quemaduras, infección por VPH, tener un fototipo de piel claro y usar cigarrillo, creo que ya lo he hecho. Las lesiones premalignas de este carcinoma escamocelular son la esqueratosis actínica, la cual es la lesión maligna más común en personas expuestas al sol, que sería esto, como ese desgaste de la piel. Y pues todas estas lesiones premalignas son las que tienen mayor riesgo de evolucionar a carcinoma escamocelular, especialmente si ya empiezan a presentar signos de inflamación o sangrado. Y pues esto sea por proliferación clonal de queratocitos, sea inicialmente en placas y máculas de aspecto rojo, rosado o marrones, ásperas y escamativas, y puede llegar a presentar telangiectasias, principalmente mayores de 40 años. ¿Por qué? Por la exposición solar. Eso es lo que se refiere con telangiectasias. Esto que a veces se empiezan a ver como placas rosaditas. Aquí otra placa, ¿sí?
Y pues otra lesión premaligna, por ejemplo, sería la enfermedad de Bone o carcinoma escamocelular in situ. Hace referencia a una lesión intraepitelial de los queratinocitos atípicos que proliferan de forma clonal, ocupando todo el grosor de la epidermis. Esta lesión irá creciendo de forma progresiva en la superficie y adquirirá una capacidad invasora. Básicamente, este es el tipo de lesiones, ¿listo? Para no hacerla larga. Vemos que es como placas eritematosas, descamativas, la cual se puede llegar a ver levasitos, ¿sí? Y pues que probablemente generen sangrado o sean de rápida evolución, crezcan más rápido, ¿listo? Aquí, por ejemplo, la otra es epidermodisplasia verruciforme. Este se ve por mutaciones del gen 1,2, del gen EVER1,2 ligada. Se asocia a la infección por VPH de serotipos 5 y 6. Y pues son básicamente estos tipos de lesiones. Verrugas gigantes, el cual es, pues, predisponen a este tipo de cáncer, ¿no? Sin mucha profundidad. La patogenia, tenemos el carcinoma escamocelular cutáneo, es el resultado del proceso de varias etapas y pues tiene que darse un proceso de mutaciones. Entonces, los genes que se mutan son TP53, CDKs N2A, Notch1, Notch2, TP63, RIPK4 y P16INK4A y P14ARF. En hallazgos macroscópicos y microscópicos, como vemos acá, son lesiones nodulares, ulceradas, bien definidas, podríamos decir, blanquecinas o rosáceas. Tienen aspecto rugoso, sí, o verrugoso, como quieran decirle. Y pues la infiltración es local. Aquí, como vemos en los hallazgos micro, pues se pierde la diferenciación de estas células, con escasos o nulos perlas córneas, marcada tipia celular. En perlas córneas serían estas, por eso dice escasas, no serían tantas. Y pues vemos como aquí se infiltró totalmente toda esta parte, ¿sí? Sin mucha profundidad. Y pues aquí aprenderse sobre todo lo típico. ¿Qué se ve en hallazgos micros? Atipia celular, perlas córneas, no sé, no me acuerdo otras definiciones, pero pues ustedes ya saben, lo típico de todo cáncer de tejido plano. Ay. Bueno, aquí divisiones de este tipo de cáncer tenemos las lesiones como ya hemos hablado, que son placas escamativas, eritematosas, las verrugas, aunque esto es como más una placa, esta foto. Y pues las úlceras, que son las más visibles, las más grotescas, por así decirlo. Vamos a ver que es una cicatriz que no cicatriza, con bordes elevados, fondo necrótico, sangrante. Y pues en esta úlcera de este tipo de cáncer se le dice úlcera de Marjolin. ¿Listo? Y aquí en nódula, pues el nodulito ahí, como vemos, eritematoso con aspecto cicatrizal, rojicio con telangiectasias definidas y aspecto firme. O sea, no es un de contenido líquido. En diagnóstico, biopsia con dermatoscopia o lo que sea se puede intuir, pero diagnóstico solo con biopsia. Y pues evolución, pues esta es la historia natural de la enfermedad que sigue este tipo de cáncer y pues ya sin mucho. Ahora el melanoma. En melanoma vamos a tener lo siguiente. Lo voy a explicar con una presentación nuestra del año pasado. Pueden verla directamente. Y de la siguiente. Entonces, bueno, aquí esto. Los melanomas son un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, que son las productoras de melanina. La melanina es lo que da el color de la piel, simple. Estos se encuentran por debajo, a nivel del estrato germinativo, y pues el principal determinante es la fuerte factor de riesgo de la exposición a radiación UV. El melanoma es diferente al nevus, o sea, los lunares.
Y los melanomas tienen un 70% de posibilidades de que sean de nuevo y otro 30% que surjan de nevus displásicos. Nevus displásicos es básicamente una lesión premaligna del melanoma. ¿Listo? Aquí tenemos unas imágenes de respecto a un caso. Vemos que son lesiones, nódulos, úlceras con diferentes adenopatías y tumoraciones en diferentes partes del cuerpo. Y pues que más adelante vamos a profundizar. Entonces este es el caso clínico. Se observó metástasis en las lesiones de la región abdominal, etcétera, etcétera, que como vemos son las induraciones de diferente consistencia de la ecografía. Y pues ya profundizando más en la propia enfermedad tenemos los factores de riesgo. Importante, radiación, exposición a rayos UV, nevos, porque se pueden transformar en nevos displásicos. Fototipos claros, antecedentes familiares, seroderma pigmentoso de gran importancia, que son las que tienen muchas pecas, una persona de edad avanzada y pues un sistema inmune debilitado, como todo. Pues este sería hasta el fototipo 3, sobre todo el 1 y el 2, el que tiene mayor este, vulnerabilidad. Y en lesiones premalignas, que son los nevos displásicos, tenemos que son muy importantes porque pueden ser precursores directos del melanoma. Y cuando son múltiples son un marcador de un mayor riesgo de melanoma. Es decir, a mayor cantidad de lunares que tú tengas, vas a presentar mayor probabilidad de llegar a presentar un melanoma en algún momento de tu vida. Y ya, las mutaciones heredadas ligadas a esta función son estas, las que vemos acá, perdón, las que vemos acá, no lo voy a profundizar en eso. Y pues aquí en división y tipos clínicos tenemos el melanoma de extensión superficial, que es el más frecuente, el 70% de los casos, afecta a las personas entre la cuarta y la quinta década de la vida, y pues se localiza principalmente en extremidades inferiores o en el tronco. El melanoma nodular, pues un melanoma de aspecto de nódulo, básicamente 15% de las posibilidades, y se presenta entre la quinta y sexta década de la vida. Se localiza preferentemente en extremidades inferiores y tronco. El melanoma lentigo maligno se presenta en el 5% de los casos. Se produce una lesión precursora que es el lentigo maligno y afecta a personas de edad avanzada. Se localiza principalmente en la cara, cuello y antebrazos y manos. Y el melanoma lentiginoso acral, que corresponde a un 10% de los casos, tiene mayor incidencia en razas negras y orientales y se localiza en la punta de las palmas y en el lecho unguial y en las mucosas. Estas se pueden ver como líneas en las uñas, como si fuera, digamos, esta es la uñita de la persona, la que sea. Acá, digamos, esta es la uña de la persona, ¿sí? Ay, no me deja. Esa es la uña de la persona. Y acá va a aparecer el melanoma como una línea acá. Eso es lo que les tenía que decir. Eso es importante. Por favor, aprenderse de esto, aprenderse como tal todo, o sea, la clasificación que es importante. Bueno, aquí en patogenia tenemos que pues al exponerse a radiación se muta el ADN y pues genera esto, sin más. Y en hallazgos macroscópicos tenemos que son bordes irregulares, diferente tonalidad y puede llegar a presentar placas, nódulos, máculas, ¿sí? Y para eso tenemos la clasificación ABCDE, el cual me va a ayudar a diferenciar de un novus benigno a un melanoma. Entonces, un novus va a ser simétrico, sin embargo, un melanoma va a ser asimétrico. Entonces, primer criterio, la simetría. B, que sería bordes regulares en novus, irregulares en posible melanoma. El C es que presente dos o más colores en melanoma y un color único en benigno. El diámetro tiene que ser menor a 6 milímetros en un novus benigno y
en un maligno normalmente va a ser de mayor a 6 centímetros. Y la E de evolución es el tiempo con el que cambia esto. O sea, un nódulo va a tener cambios mínimos a lo largo de la vida, más sin embargo un melanoma va a evolucionar muy rápidamente. Aquí tenemos pues diferentes ejemplos de melanomas, ¿sí? Como vemos, este se ve diferentes tonalidades con pequeñas telangiectasias, ¿sí? Reseco, aquí bordes irregulares, nódulos, diferentes colores, se le ve la circulación, nódulo, nódulo tipo tumor, más bien, esto sería más bien un tumor, por sus bordes irregulares, protuberancia, entonces más o menos aspecto de verruga, ven que está sangrando en esta zona de acá, entonces eso es de importancia. También este está sangrando, puede llegar a picar, entonces importante. Hallazgos microscópicos, lo de células grandes neo, núcleos grandes, bordes irregulares, hipercromáticos, cromatía desplazada a la periferia, núcleos eosinofílicos predominantes de color rojo o cereza, inventos que se hacen los patólogos, iba a decir los histólogos, pero no sé si se le dice así, que es patólogo, y pues proliferación neoplástica y puede verse en mitosis atípicas. Mitosis atípica es tipo esto de acá. Aquí otros ejemplos de micros. Entonces aquí podemos llegar a ver esta parte de acá. Acá vemos los diferentes. Acá vemos esto, todo esto. Aquí no se logra ver bien, pero pues son estos aspectos de acá. Y pues ya. Y pues esto acá, métodos diagnósticos, biopsia, no se compliquen. Todo el que sea tumor o algo, biopsia. Y pues son la historia natural de la enfermedad bueno, entre comillas, del melanoma. Si le preguntan historia natural de la enfermedad, primero, factor de riesgo, exposición al factor de riesgo. Entonces, en este caso, exposición a radiación solar. Segundo, patogenia, mutación del gen tal. Tercero, melanoma in situ, ¿sí? ¿Qué sería esto? Estos son los diferentes procesos. Y ya el último, muerte por metástasis. Esa es la historia natural del profesor que nos cae mal a todos. En 4 bases. Gracias. Bueno, ahora seguimos con el demás contenido que estamos viendo. Pasamos de melanoma a ya enfoque integral de las micosas. Entonces aquí voy a leer muy rápidamente. La Candida albicans es propia del ser humano. Es microbiota en la boca, vagina, piel, flora intestinal. Y a veces se comporta como un patógeno oportunista. Entonces esto es muy importante. Como tal, la Candida no es patógena. Siempre va a ser patógeno cuando sea oportunista. Y por tanto hay otra enfermedad, otra situación, otra patología la cual está permitiendo que esta prolifere. Como que serían la diabetes mellitus, inmunosupresión, por ejemplo en la candidiasis vaginal, disbiosis en la flora vaginal por lavos vaginales, demasiadas relaciones sexuales, mala higiene, etcétera, etcétera. Factores predisponentes, lo que decíamos, la obesidad también, pues que se relaciona con todo esto, el embarazo por los desbalances hormonales puede llegar a favorecer la proliferación de este. En otra cosa importante, la malacesia furfur es exclusivo del ser humano y se encuentra en la piel. Este es una micosis solamente superficial y pues a diferencia de la cándida puede llegar a generar los 3 tipos de micosis, ¿no? Recordemos rápidamente, las micosis pueden ser superficiales, intermedias o profundas. Las superficiales son solo lo que se da en la piel, no pasan de la piel. Las intermedias son las que se profundizan de la piel, pasan de la piel, pero no por acción directa, porque los hongos no tienen esa capacidad, ningún hongo de importancia para nosotros, ¿sí? La única posibilidad es que por alguna vegetación, trauma, infección, úlcera, lo que sea, se genere una infiltración del hongo, por ejemplo, se espina con una espina, XD,
se profundice en la piel y pues allá prolifere, pero va a generar como un tipo de respuesta en el cual se va a encapsular, ¿sí? Entonces por eso pues también puede generar granulomas. El interigio candidiásico en los pliegues cutáneos se dan los diabéticos, por eso es que lo nombraba, y pues muchas veces estos diabéticos ven relacionados con la obesidad, ¿sí? Por X o Y razón. Normalmente está relacionado. Aunque suene contradictorio con las 4 P's de la diabetes. Pero bueno, no es el caso en este punto. Los pliegues hacen que genere un ambiente húmedo, cálido y predisponente para que la cándida, la microbiota de la piel prolifere y pues se haga una disbiosis. La peritiasis es un ejemplo de micosis oportunista asociada con inmunodeficiencia o alto ingesta de alimentos ricos en lípidos. Y pues ya, algo importante que les quiero decir es que la candidiasis no requiere una inmunosupresión nunca, ¿listo? Si que sea un patógeno oportunista no quiere decir que sea que requiere inmunosupresión. La pañalitis, que se da en los bebés sobre todo, se da por el ambiente húmedo cálido que se le da en la mierda del bebé. Y pues esta microbiota esta candida viene de la microbiota del tracto gastrointestinal y también de la cola del niño. Y pues aquí vamos, micosis superficiales. Tenemos la tiña nigras palmoplantaris, que son máculas en las palmas o las palmas de las manos o pies. Y pues como la podemos ver acá. La piedra blanca, que es por el Bailey, que sería estas pequeñas bichitas, cogitura piojos, caspa. Eso sería piedra blanca. Piedra negra, en el aspecto macroscópico es muy similar a pero en el microscópico se identifica por ser como esta oruguita que está en el vello, ¿sí? En el pelito. Y pues la oncomicosis es cándida o por bacterias y una tiña ungión por dermatofitos. Y todas las tiñas o dermatofitosis son causadas por el microsporum, ¿sí? Epidermoficón y el tricofitón. Estos normalmente, ¿cómo les quiero decir? Se diferencian es por dónde se localizan, porque pueden darse en uñas de manos, pies o pues en la cabeza, ¿sí? Queda esto. Y por estos agentes están diferenciados por esto, donde da. Entonces eso sí les toca a ustedes estudiárselo. Y ese Schenke es la que puede dar lesión por material vegetal, es que se pueda convertir en una micosis intermedia. En micosis intermedias que tenemos la esporotricosis, que es característico, esto quiero que lo recuerden. La esporotricosis viaja por el linfático. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces que va a seguir un camino de nódulos, ¿sí? De granulomas. Entonces vemos cómo se va desplazando hacia la izquierda, ¿listo? Y acá, aquí lo vamos a ahorrar. Vemos que se desplaza así. Son múltiples y son característicos de la esporotricosis. Los micetomas son como estas úlceras nodulares, podríamos definirlas así, que normalmente se da sobre todo en los pies. Y vemos cómo se desplaza hacia acá y se focaliza en esta zona. Es como muy característico, ¿sí? La cromoblastómicosis es como una verruga de pH súper fea, pero asociada a la cromoblastomicosis. Y pues lo podemos ver así. Esos son los ejemplos típicos que le van a poner. Y en micosis profundas tenemos la candidiasis, la paracoxidomicosis y la histoplasmosis. Y la histoplasma puede ser capsulada o la criptococosis también. Las tinciones para detectar esto, pequeño recordatorio, las micosis profundas son las que ingresan normalmente por vía aérea y se alojan en los pulmones. La paracoxidomicosis es un hongo que genera mucha fibrosis, entonces puede provocar cavernas, por así decirlo,
llegarlo a confundir, por ejemplo, a veces con tuberculosis. Esta paracoccidiomicosis puede llegar a producir mudez, pérdida del habla. ¿Por qué? Porque por autoinoculación. Una cosa que quiero recordar, perdón, que una cosa va con la otra. Estos hongos no hacen, por así decirlo, entre comillas, diseminación, metástasis. No lo hace, ¿listo? Está mal decir metástasis, pero para que me entiendan. Eso no lo hacen. No se diseminan por el cuerpo. La que tiene esa medio capacidad es la paracoccidiomicosis, pero por autoinoculación, por esputo contaminado con el hongo. Y si ese esputo llega, por ejemplo, a las cuerdas bucales, puede llegar a provocar una fibrosis y por tanto la pérdida del habla. ¿Listo? La mudez. Y pues ya, en tinciones para detectar todas estas micosis tenemos a base de plata, coloraciones argénticas, paz o gomori con tris. Y pues los granulomas que pueden ser llegados también a provocar por los hongos o por tuberculosis se diferencian con ZN y tinciones argénticas. Argénticas para micosis y ZN para tuberculosis. También se puede hacer un cultivo del hongo, pero pues para eso hay que pensar directamente en el hongo. Y también se le puede hacer una tinción con KOH que permite ver un examen directo, muy importante, que me permite ver la espora, el hongo, ¿sí? Y pues el diagnóstico también se puede hacer con raspar la lesión, después se le hace la tinción, etcétera, y ya. Pasando aquí al apartado de toxinfecciones e intoxicaciones alimentarias, tenemos una tabla rápidamente para no complicarnos. Y tenemos que la principal diferencia entre toxinfecciones alimentarias e intoxicaciones alimentarias es la ingesta de un microorganismo vivo o la ingesta de toxinas generadas por un microorganismo que ya estaba en ese alimento previamente, que puede ser que haya muerto, pero pues que dejó la toxina. Perdón. El mecanismo de las toxinfecciones alimentarias es que el microbio se multiplica en el intestino y libera toxinas. O sea, es un daño directo, entre comillas, el propio microorganismo, ¿sí? La E. coli, esa empanada bien cabrona, enterohemorrágica, ¿sí? Entonces, como dije, un ejemplo sería la E. coli, Clostridium o Salmonella. El periodo de incubación normalmente se da a las 12-72 horas después de haber ingerido ese alimento en concreto. Y pues se manifiesta con fiebre, diarrea, dolor abdominal, náuseas y normalmente presenta fiebre, que eso es muy importante. ¿Por qué? Por la infección. Ahora, versus las intoxicaciones alimentarias, tenemos que al ser ingesta por toxinas, van a actuar directamente tras ser ingeridas. Entonces, su tiempo de latencia es muy corto, o sea, 1 a 6 horas ya está presentando la diarrea, vómitos o náuseas. Y por las principales causantes de esto es, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum. Este Clostridium botulinum es característica anteriormente de las comidas enlatadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese maíz enlatado que tenía ahí o las salchichas puede ser que tenga esto. Más sin embargo, a estos alimentos se le agregan nitratos, los cuales ya conocemos que son cancerígenos, etcétera, todo esto, pero evita la proliferación de esta bacteria, por tanto la producción de su toxina. Y pues como vemos, a diferencia de la toxinfección, no presenta fiebre o muy raramente o muy leve, pues por lo que no es un patógeno vivo como tal el que está ocasionando eso. Aquí pues vemos ejemplos, un resumen del resumen, y pues ya. Y ya en patología del esófago, la última parte, tenemos que el esófago, su función principal es comunicar la orofaringe con el estómago, transportar el alimento de la boca al estómago. ¿Listo? Es un tubo muscular compuesto por músculos que van longitudinalmente y circularmente y tiene una longitud aproximadamente de 25 centímetros, más o menos, de 40 a 50 si va desde los dientes, ¿sí? Pero pues normalmente se cuenta desde la orofaringe y su primer
esfínter esofágico, ¿listo? Y pues de diámetro normalmente tiene 1 centímetro de medida, y pues la presión a lo largo es normalmente 25 milímetros de mercurio, 20, sí, pero pues esto no tiene mucha importancia. Entonces acá tenemos como sus partes principales, y a recordar: el esfínter esofágico superior, las 3 porciones del esófago, que las cuales van haciendo un cambio de músculo estriado esquelético a músculo liso, poco a poco, y pues esto se divide en 3 partes, ¿sí? Entonces aquí músculo estriado principalmente, después músculo estriado más músculo liso, y por última parte músculo liso solamente. Este termina en el esfínter esofágico inferior, que es acá, y pues ya pasa al diafragma y llega hasta el estómago. Y pues aquí tenemos referencias anatómicas y ya a qué nivel está esto, ¿no? Entonces aquí como vemos. Aquí, como decía, tiene 3 estrechamientos, 3 partes. Pues aquí define dónde van y pues sus relaciones anatómicas, ¿sí? Entonces aquí vemos la porción cervical, la torácica, que va desde más o menos el nivel de las clavículas hasta el diafragma, y la última porción que del diafragma hasta el estómago. Pues aquí hay una pequeña explicación de la irrigación y drenaje e inervación del esófago. Aquí importante, pues el esófago, pues dependiendo de su parte, va a ser irrigada por diferentes porciones. Normalmente la torácica va a ser por partes y ramas directas de la aorta torácica o arterias intercostales o bronquiales. Y por a nivel de la porción abdominal, va a ser irradiadas por la arteria frénica, génica, etc. Y pues en la parte de arriba por la región arteria tiroidea. El drenaje por el plexo submucoso, plexo venoso periesofágico. Esto va a ser importante en, en varices esofágicas por hipertensión portal, ¿sí? O por cualquier, bueno, sí, por hipertensión portal, la cual tiene diferentes patologías, mecanismos de acción o causas que lo producen, ¿sí? Y ya, la inervación por el vago, principalmente, ¿sí? Parte simpática, y aquí importante, los plexos submucosos de Meissner y Auerbach son los que le dan como esa motilidad, ¿sí? También está el plexo, el, la múscula propia y todo esto, que lo vamos a ver más adelante. Aquí pues está como un pequeño diagrama de las diferentes capas del esófago. Entonces tenemos primero pues la parte como del epitelio escamoso húmedo, ¿sí? ¿Cuál sería esta? Sus diferentes capas. Después viene la glándula esofágica, que son glándulas mucosas. Todo esto sería su lámina propia, hasta la muscular propia de la mucosa. Esta es la que me va a permitir controlar las secreciones de estas glándulas. Esa va a ser su función, ¿sí? Y pues aquí, como vemos, puede haber glándulas también aquí abajo en la submucosa. Y pues debajo de la submucosa, a nivel de estas glándulas y por encima de la circular interna, está el plexo submucoso de Meissner. Después seguimos con la circular interna, longitudinal, externa. Y entre estas dos está el plexo de Auerbach o mientérico, ¿sí? Cual controla, digamos, esta motilidad. El de Meissner controla esto, aquí para arriba, y el de Auerbach controla esto. Después de las capas longitudinales, externa y interna, bueno, perdón, la longitudinal externa, aunque bueno, en esta que solo hay como 2 capas, por así decirlo. Solo se puede decir circular o longitudinal, ¿sí? En otros casos, como intestino, pues sí, ya toca profundizar más.
Ya por último está el tejido conectivo laxo, la cual está a la periferia, y la adventicia. Hay algo interesante y es que en una parte no va a tener adventicia o serosa. Esto normalmente se va a dar en las últimas porciones. A nivel que comparte con la tráquea, no hay como la serosa. Simplemente es una capa fibrosa, ¿sí? Bueno, se llama una presa como tal, que puede facilitar tumoraciones o metástasis hacia la tráquea. Entonces, por eso puede llegar a presentar metástasis con gran facilidad hacia esa área. Y pues ya, esta es como una imagen de histología propiamente. Aquí como vemos, aquí estaría la submucosa. Y por este nivel estaría el plexo de Meissner. Acá como tal no veo las demás capas, pero pues ajá. Aquí está la muscular de la mucosa, que sería todo esto. Y pues pequeñas glándulas que serían como estas. El desarrollo embriológico del esófago tiene como tres momentos importantes. Primero, cabe aclarar que en el embrión se va a formar un tubo de largo a largo, que es el intestino, ¿sí? Del intestino se va a generar un pequeño divertículo, cual se le va a llamar divertículo respiratorio. Es como si se le estuviera formando una protuberancia ahí, como vemos, tiene esta forma, la cual va a generar aquí la tráquea y aquí los bronquios. Y pues de aspecto diferente a su respectiva etapa. Al final se va a terminar diferenciando y separando, pero que si no lo hace correctamente va a generar unas ciertas patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, momentos importantes. Quinta semana. El primordio a nivel del intestino anterior forma un divertículo, como lo he dicho. Entonces, este es el primer momento. En la octava semana se da la oclusión de la luz por obliteración y recanalización. Se separan los dos epitelios y del esófago y de este. Entonces aquí como vemos ya se está separando. Y en el cuarto mes el epitelio escamoso estratificado. Entonces acá como vemos ya se diferencia totalmente, ¿sí? El esófago se diferencia totalmente. Y acá está ahí como una especialización del propio epitelio. Alteraciones congénitas del esófago, tenemos que la más relevante y más frecuente es la atresia esofágica, atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Es la más frecuente y pues sea por falla en la recanalización del intestino primitivo y pues no sea una unión del intestino anterior con el intestino medio. Y pues aquí están los diferentes tipos de patologías. El tratamiento puede ser quirúrgico, intrauterino y pues si no, cuando nace, pero tiene que hacerse instantáneamente porque puede ser mortal para el bebé. Y la clínica normalmente se da en embarazadas cuando la mujer, la embarazada, tiene una barriga muy grande. Esto se debe por contenido excesivo de líquido amniótico, el cual se da porque pues el bebé al no poder pasar y todo esto es importante en el proceso de desarrollo del bebé, ¿no? La capacidad de poder deglutir ese amnios, ese líquido amniótico, que al final es el chichi del propio bebé, pero bueno, no importa. Y pues al no desarrollarse esto, pues acumula más y más y más. Y pues el problema de esto al nacer es que, por ejemplo, al comer puede producir que ese alimento se vaya para la tráquea y producir una bronconeumonía. Ese broncoaspire básicamente. Y ya. Los divertículos esofágicos tenemos que es una vaginación de la mucosa sobre la pared muscular, lo cual protruye hasta la porción externa. Son como bolsitas o aneurismas del esófago. Y pueden ser verdaderos o falsos. Verdaderos si compromete a todas las capas del esófago o falsos si se lo compromete a una o a dos capas, que sería la mucosa, su mucosa. Si ya compromete la muscular, es verdadero. Y los tipos de divertículos, según la localización, es el cervical o el de Schenkel, el cual es el más importante, y sea entre el músculo constrictor inferior y el músculo cricofaringio.
El músculo cricofaringeo, como sabemos, debe estar por más o menos acá, hueso hioides, por acá, ¿sí? Vemos que está por encima, pero ya. Este puede también deberse por aumento de la presión intralobular. Esto como sea, por ejemplo, en un megaesófago por Chagas. Pero pues no necesariamente tiene que ser de cerca, también puede generar los otros, lo más probable. El medio o esófago torácico, como ya hemos dicho, el que va más o menos del nivel de las clavículas, de aquí para abajo. Y ya, por debajo del cricofaringio. Hasta pues sobre el diafragma, ¿no? Ah, hasta la carina, como sea, de la propia tráquea. Entonces aquí viene la tráquea, digamos aquí se divide, aquí hasta por aquí sería, y aquí para abajo ya sería del tercio inferior hasta el cardias, que es como la entrada al estómago. Y pues su clínica es halitiosis, olor en la parte posterior con inflamación. Ya. Ay, ya estoy cansado. Acalasia tenemos que es un trastorno a la motilidad del esófago y se caracteriza por movilización muy lenta de alimentos o acumulación de estos en el esófago por no poder pasar. Hay dos tipos, la primaria, que son propias del sitio, por ejemplo, una degeneración neuronal, inhibitoria del esófago distal, daños degenerativos en el nervio vago o por problemas de consecuencias de un traumatismo o tensión emocional. Y en segunda ya tenemos el daño del plexo mientérico, por ejemplo, por enfermedad del Chagas, lo que le decía, por dilatamiento que va a generar la alteración del peristaltismo, neuropatía diabética, a falta de irrigación, pues se dañan los nervios y pues produce una inervación allá, bueno, sí, sí, bueno, usted me entiende, o sea que no llega el impulso nervioso ahí, no lo hace correctamente. Amiloidosis o sarcoidosis. Este se detecta mediante esofagograma, el cual me genera una imagen de pico de ave, que es característica de esto, y endoscopia, que pues directamente con los ojitos ver allí. Entonces ahí es lo que vemos acá. Por vista endoscópica vemos cómo se espuma el esófago, la cual no puede pasar por una reducción de la luz del esófago. Líquido retenido, entonces vemos aquí que por aquí debería pasar, pero aquí está retenido. Comida atorada, este pedazo como de pollo o pescado que se queda acá porque no puede pasar por acá. Y pues aquí vemos como si fuera un culito, ¿sí? O sea, cerrado. Como debería ser, ¿no? Y pues acá vemos como la, la, el dibujo, animación, ¿sí? De esto. Entonces, por ejemplo, lo más frecuente es a nivel distal, en el músculo, bueno, déjeme trabo la lengua. Bueno, en el esfínter esofágico inferior, perdón, por un aumento del tono. Entonces aquí se da esto. Y vemos que el problema a largo plazo es que se dilata el esófago en esta porción. Y pues aquí como vemos la porción distal dilatada, disminución del calibre, que es el que la sopa, con también pseudoatelectasia enocarcinomatosa, que se refiere a esto, que por una tumoración se cierra la luz, entonces me genera lo mismo de acá. Entonces esto es lo que el esofagograma que hemos hablado, que mediante vario de contraste, etcétera, genera el pico de agua. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, parece bolsa más de Tampico, pero bueno, inventos culos. Y vemos cómo se ven como en diferentes etapas de este procedimiento. Ah, bueno, punta de lápiz, que parece más una morcilla gallina, pero bueno. Trastornos inflamatorios del esófago tenemos que puede ser, este normalmente se da por reflujo del contenido gástrico, el ácido gástrico, y pues esto me puede generar una respuesta inflamatoria. También hay otras que son las laceraciones, por ejemplo, por vómito, los cuales se conocen como desgarros de Majority Waist, que se da por
momentos muy fuertes, muy intensos, que normalmente sean personas alcohólicas, ¿sí? Y las lesiones de la mucosa esofágica con respuesta inflamatoria, se va a observar muchos eosinófilos en esta zona y pues, sin más, una respuesta entre comillas alérgica. Y pues ya en propios inflamatorios del esófago tenemos que puede ser normal, disminuir después de la comida por reflujo gástrico, o patológico si sea por más tiempo y llegar a ser erosivo o no erosivo. Y pues esto sea por fallos de los mecanismos antirreflujo. A nivel macroscópico se va a ver como en el tercio inferior va a haber una lesión hiperémica y congestiva. Y pues a nivel micro puede haber una hiperplasia de la capa basal de la mucosa. También puede haber células inflamatorias dentro de este epitelio, que se le denomina a esto exocitosis. Y pues esto es lo que conocemos como esófago de Barrett. Entonces vemos que aquí hay como una porción de erosión. También el patrón más común sea en islotes. Probablemente Gabriel se lo vaya a preguntar así. Y lo vemos en toda esta zona. Esto es esófago de Barrett. Vemos que aquí está muy avanzado, ¿sí? Vemos toda esta zona. Barra circunferencial, que es muy, ¿cómo decirlo? Característico, muy visible. Entonces, toda esta zona. Y pues esto me llega a generar una metaplasia. Bueno, primero genera una atrofia, displasia, etcétera, y al final me produce la metaplasia de tipo intestinal que puede llevar a enocarcinoma, sobre todo en el tercio inferior. Y pues ya, en trastornos infecciosos del esófago, los tres principales serían por esofagitis por cándida, esofagitis herpética o esofagitis por citomegalovirus. Entonces vemos acá como si hubiera tomado leche humano masculino, ¿sí? Se ven como grómulos, como si fuera flujo vaginal. Todo esto sería eso. Son las aglomeraciones de la parlacandia, sin más. En esofagitis herpética vemos las úlceras como si fueran aftas de la boca en diferentes porciones del tracto esofágico. Y por citomegalovirus son parecidas a las herpéticas úlceras, más sin embargo vemos como que son a la vez diferentes. Son más grandes, sangran más, ¿sí? Generan como este aspecto no tan eritematoso. Y pues ya. También estaría por BPH, que básicamente son verrugas a ese nivel, ¿listo? Y neoplasias del esófago, teníamos neoplasias benignas, cuáles son las más frecuentes, sobre todo los leiomiomas, lipomas, fibromas y hemangiomas, o papilomas escamosos o pólipos fibroepiteliales. Eso sobre todo por VPH, ¿sí? Que gente sucia se mete cosas por allá que no debe. Y están las lesiones malignas, son menos frecuentes, pero sobre todo se dan en, en el tercio distal, ¿listo? Pero pues hay algo importante acá a diferenciar. Primero, el carcinoma escamocelular esofágico son el 90% de los cánceres de este tipo, ¿sí? Y es más probable en el tercio medio, es lo más frecuente, ¿sí? Más sin embargo, en el tercio distal son más frecuentes los adenocarcinomas, que vamos a ver más adelante. En el tercio superior se da con un 20% y en el tercio inferior un 30% de frecuencia. En el hombre se suele dar más veces, algunos dicen que 2-1, otros que 20-1, no importa, el caso es que son humanos, no importa la diferencia, pero pues normalmente va a ser más frecuente en hombres, ¿no? Se da sobre todo en raza negra, Asia Central, Puerto Rico, África del Sur, básicamente que no sea primer mundo. O pues, sí, lo típico de siempre, los diferentes factores de riesgo según la raza. En factores asociados tenemos diabéticos, infección por
infecciones, perdón, deficiencia del complejo C, deficiencia de oligoelementos, contaminación por hongos, lo que le quería decir, y malos hábitos como es el alcohol y el cigarrillo, lo cual es la principal causa, o alimentos muy calientes. Entonces, esto es más importante, alcohol, cigarrillo y alimentos con nitratos o muy calientes, que puede provocar la irritación. La historia natural de la enfermedad puede ser por reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo, hiperplasia de células basales, papilomatosis, llegada de sinófilos, metaplasia glandular, esófago Barrett, displasia, bla, 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 bla. Y pues en morfología, como ya hemos dicho, las frecuencias que tenemos que diferenciar al menos en el tercio distal con el adenocarcinoma. Y en hallazgos macros son protrusiones, lesiones tumorales, fungifoides, polipoides, como quieran decirlo, que puede llegar a obstruir la luz gastroesofágico. Por eso decíamos que por lo menos en trastornos de acalasia, pues es ese, trastorno de la motilidad, puede llegar a provocarse por tumoraciones. Y por acá, pseudoacalasia, pues sería pseudo, ay, me entró de nuevo. Y ya. Aquí en lesiones micro tenemos que pues se puede llegar a erosionar, puede haber eosinófilos. Y pues ya, lo típico, perlas, células, etcétera. Y no carcinoma esofágico, que es lo cual el diagnóstico diferencial en el tercio distal del esófago. Tenemos que su principal factor de riesgo es el reflujo gastroesofágico y por tanto el esófago de Barrett. Ya. La historia natural de la enfermedad, reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett con metaplasia, displasia y adenocarcinoma in situ y metástasis. Y pues ya vimos cómo se ve el esófago de Barrett. En la micro se fue en la formación de glándulas productoras de mucina con atipia celular en células glandulares. Y pues puede llegarse a sobreinfectar, a generar fístulas, hemorragia, etcétera, etcétera, pero pues depende, ¿no? Y pues ya, en patología del estómago no es grave.